Bien, tenemos ahora a Valeria. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe, perfecto. Bárbaro. Sí, pero Mientras, no sé si llegaron a leer el prólogo, igual lo voy a compartir. ¿Todos están con compu o con qué se están conectando ahora? Con compu, profe. con comp. Buenísimo, creo que vale también, porque si no, no tiene mucho sentido compartir pantalla. Si están con compu, les paso el link directamente. Esperen. Bien. Bien, ahí por el chat les mandé un link para que abran, es de Cervantes, y vayan hasta la parte del prólogo. Me gustaría que le pegaran ustedes, son dos carillitas nada más, que solo lo que dice prólogo al lector, solo esa parte. Que lo leyeran ahora, a ver qué les parece, y después vamos y lo vamos pensando y analizando juntos, ¿sí? Eh, Perdón, profesora, yo veo en el link las 12 novelas, pero Seguí, no tengo... baja y vas a llegar, baja. Ah, qué bruta que soy. Aprobación, el rey, no sé qué, privilegio, prólogo al lector. Ah, perdón, perdón, por favor. No está, no está bien armado, pero está. Ah, prólogo al lector, gracias. No, de nada.
¿Terminaron o les falta un ratito? Sí, genial. Bien, algo que les haya llamado la atención o que quieran? Sí, bueno, primero cómo se manifiesta ante el lector, ¿no? Cuando dice lector amantísimo, eso como marca al lector. Eh, Después que está hablando en primera persona y después pasa a, a mostrarse él como en tercera persona. Mm, ¿Mm? bien. Sí, Eso me es llamó la el atención. retrato, ¿no? Como si otro Sí, hiciera un que retrato. estuvo, claro, cuando estuvo en la guerra, me di cuenta que, Sí, bueno, que fue cautivo y todo eso. Eso me llamó la atención. bien. ¿Algo más que quieran decir ustedes? No, a mí, Estás muteado. perdón, me causó gracia, digo, no es que me reí nada, pero me pareció gracioso la parte de que nadie vaya a creer que lo que está escribiendo él es algo muy obsceno, sino que se corte la otra mano, pero como mucha pasión está poniendo ahí en el comentario y en lo que se quiere que se diga de él, ¿no? Sí. Sí, que si piensan que es mal deseo o algo así, mal pensamiento, Claro, sí, esa parte está buena, es verdad. muy apasionado. Sí, Y ahí tenemos un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Esta cuestión de que para la época eran un poco subidas de tono, ¿no? Esta cuestión de Profe, puede ser Perdón, que Jessica, en dale. esa parte, no, en esa parte donde usted dice, como que él también se protege, ¿no? Porque en la sociedad que está como si tiene que decir algo, él mismo se está protegiendo. Por eso, si vos lo interpretas de esa forma, eh, sería como que vos lo estás interpretando, no es que él te da a entender eso. Es como que es tu responsabilidad como lector, Bien. porque él dice, en un momento yo quise decir esto, que Ujú. mis escrituras son honestas. Sí, totalmente. Además tenemos que pensar que la Inquisición, o sea, es algo que está también ahí operando. Digo, los escritores tenían que ser muy cuidadosos con lo que decían. A mí me parece muy interesante como qué figura de autor, después ahora lo vamos a ir analizando, ¿no? Pero bueno, qué figura de autor quiere construir él, ¿no? Porque los autores en muchas ocasiones construyen su figura de autor, ya sea por los prólogos que escriben, no solo por lo que escriben en sí de literatura, sino como el prólogo o más en la actualidad, no sé, las notas periodísticas que dan y las cosas que dicen en esas notas periodísticas. Digo, algunos no, algunos como que solamente escriben su obra, dicen, si los entrevistan o algo, como que hablan de eso y nada más, pero hay otros autores que uno se da cuenta que construyen algo que se llama la figura del autor. Que eso no es hasta la teoría literaria lo analiza, ¿no? Bueno, ¿qué figura del autor está construyendo? No sé, hace un rato hablábamos de Mariana Enríquez. Bueno, Mariana Enríquez tiene una gran construcción de figura de autora. No es una señora que está ahí escribiendo y nada más. Se confiesa fanática de bandas. Su Instagram es todo el tiempo poner fotos de chabones que le gustan. Digo, algo muy alejado de lo que uno imaginaría, ¿no? En una autora que más la academia, que esto y qué sé yo. Y ella dice, yo soy eso y lo otro también. A mí me gusta, no sé, le encanta eh, le gusta Nick Cave, a mí también me gusta la música de Nick Cave. Bueno, y entonces todo con Nick Cave, y le gusta tal otra banda, y pone las cosas, y se estrena una película, y esto, y saca, y muestra fotos. Y ella es medio siempre dark, ¿no? Esto que ella, eso que ella escribe y las cuestiones acá, la música que escucho, los actores que le gustan, o los deportistas, porque también hay deportistas, cualquier cosa que le gustan. Bueno, ella ahí está construyendo algo, ¿no? Es se está construyendo como una figura un poco diferente a lo esperado, digo. Entonces, los autores muchas veces trabajan con eso, con qué figura de autor eh, quieren construir. Eh, Todos, Borges también, o sea, Borges cuando hacía todo el tiempo tiraba dardos para todas partes, ¿no? Cuando lo entrevistaban y decía cosas muy graciosas también o muy terribles al mismo tiempo. Eh, Nada, los autores construyen una figura y hay que ver qué es lo que están queriendo hacer con eso. Acá, bueno, empieza, como bien dijo Mariano, muy humilde todo, ¿no?
quisiera yo, si fuera posible, lector amantísimo, excusarme de escribir este prólogo, porque no me fue tan bien como en el que puse en mi Don Quijote, que quedase con ganas de secundar en este. De esto tiene la culpa algún amigo de los muchos que en el discurso de mi vida he granjeado, antes con mi condición que con mi ingenio, el cual amigo bien pudiera, como es uso y costumbre, grabarme y esculpirme en la primera hoja de este libro, pues le diera mi retrato el famoso don Juan de Jauregui, y con esto quedara mi ambición satisfecha y el deseo de algunos que querrían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo, a los ojos de la gente, poniendo debajo del retrato. Entonces, empieza excusándose diciendo que él no tiene ganas de escribir este prólogo y qué sé yo, pero sin embargo lo hace, ¿no? Dice que lo tiene que hacer. Y la frase de quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo. Ahí ya hay como un cierto orgullo de la obra escrita, ¿no? Salir con tantas invenciones. Ahí hay un registro de que esto de las novelas ejemplares, el tipo agarró y todas esas invenciones, que nosotros vimos todos esos géneros que estaban pululando, y él lo fue trabajando para salir con eso a la plaza del mundo. ¿No? Como quien sale, invenciones en la plaza, como esta idea de los mercachifles que vendían porquerías en las plazas, bueno, él sale a vender esas invenciones que son sus novelas, pero al mundo. Y ojo acá, porque es interesante, al mundo. No habla de España, ¿no? Ahí ya hay una cuestión muy marcada, muy interesante de autoconciencia del alcance de su obra. Y ahí aparece el retrato, ¿no? Que ante la imposibilidad de poner un retrato pintado, ¿no? Entonces hay un retrato verbal. Y de nuevo, este retrato verbal, vamos a ver que todo el prólogo oscila entre la humildad y a la vez el orgullo, o el reconocimiento de su genialidad. Dice, este que veis aquí de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y estos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. Hasta ahí no es elogiosa esa descripción, claramente. Habla del paso del tiempo, de que ya tiene canas, de que solamente le quedan 6 dientes, de que tiene la nariz corva, pero bueno, aunque sea está bien proporcionada. Es una descripción cómica en un punto y también poco elogiosa. O sea, la comicidad sale de lo poco elogiosa, ¿no? El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño. La color viva, antes blanca que morena. Algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este, digo, que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y ahí poner en serie su producción literaria. Y del que hizo El viaje del Parnaso, a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas, y quizás sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo V, de felice memoria. Entonces, empieza una cosa muy cómica, hablando de su aspecto físico, hablando de la decadencia de su aspecto físico, y después ya no, resurge el orgullo, y ese orgullo resurge primero por la obra, porque la Galatea, Don Quijote, Viaje del Parnaso y otras que no tendrán coso, y en segundo lugar porque fue soldado, ¿no? Como las dos fuentes de orgullo o el por qué vale él, cuál es su valía como persona, tienen que ver con su trabajo escriturario
y con haber sido soldado. Y no es para menos, digo, la batalla de Lepanto fue en el 1571, ¿sí? Y fue contra los otomanos, o los turcos, ¿sí? El Imperio Otomano, contra la Liga Santa, que eran varios, estaba metida España, y, algunos reinados de Italia y demás, que lo que querían lograr, y lo lograron, fue ponerle un freno a la expansión turca en el Mediterráneo, ¿no? Sacar a los turcos del Mediterráneo. Nosotros vamos a ver que la amante liberal sucede ahí, está el mar y la trifulca sucede ahí. Y además fue la mayor batalla naval de Occidente desde la antigüedad, o sea, fue una batalla realmente impresionante, una batalla naval con un gran número de muertos, y no solo eso, sino con muchos navíos desplegados, digo. Entonces, cuando él dice, y alta ocasión, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, no, no es solo una exageración, efectivamente fue una batalla de ese calibre, ¿no? Y ahí termina. Y cuanto a la de este amigo, de quien me quejo, no ocurrieran otras cosas de las dichas que decir de mí, yo me levantara a mí mismo dos docenas de testimonios y se los dijera en secreto, con que entendiera mi nombre y acreditara mi genio. Porque pensar que dicen puntualmente la verdad, los tales elogios, es disparate, por no tener punto preciso ni determinado las alabanzas ni los vituperios. ¿No? Acá de nuevo la idea entre el elogio y el disparate, las alabanzas y los vituperios, que es el movimiento que hace todo el texto. En fin, pues ya esta ocasión se pasó, y yo he quedado en blanco y sin figura. Será forzoso valerme por mi pico, que, aunque tartamudo, no lo será para decir verdades, que, dichas por señas, suelen ser entendidas. Y así te digo otra vez, lector amable, que de estas novelas que te ofrezco, en ningún modo podrás hacer pepitoria, porque no tienen pies, ni cabeza, ni entrañas, ni cosa que se les parezca. Quiero decir que los requiebros amorosos que en algunas hallarás son tan honestos y tan medidos con la razón y discurso cristiano que no podrán mover a mal pensamiento al descuidado o cuidadoso que las leyere. Acá está lo que decía Jessica, ¿no? Esta idea de ir atajándose de antemano y decir, bueno, en muchas hay historias amorosas, requiebres amorosos, pero ante todo, lo que prima en esos relatos son la razón y el discurso cristiano. Veamos qué interesante esto, porque no parecerían ir de la mano la razón y el discurso cristiano, ¿no? Sin embargo, dentro de la cosmovisión renacentista, sí, porque el discurso cristiano y la religión siguen teniendo un peso muy grande como ordenador de la vida, pero también es un momento, justamente el Renacimiento, ¿no? De mucha revolución intelectual. Entonces la razón también aparece como un foco que guía esa sociedad en ese momento, ¿no? Entonces, para nosotros puede parecer raro ir la razón y el discurso cristiano de la mano, pero hay que entenderlo en esa época. Y es interesante que aparezcan en la misma línea, justificando eh, las bondades de su escritura. Él es dado nombre de ejemplares. Y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso, lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Por qué son obras ejemplares? Bueno, en el prólogo dice que son porque se pueden sacar ejemplos provechosos, es decir, moralejas, aprendizajes. Y si no fuera por alargar este sujeto, quizás te mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar, así de todas juntas como de cada una de por sí. Mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse, sin daño de barras. Digo, sin daño del alma ni del cuerpo, porque los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que dañan. Me interesa acá la idea de la mesa de trucos, porque yo lo entiendo también como los artificios literarios, ¿no? Estoy haciendo una lectura literaria de lo que él dice, ¿no?
Dice, mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos. ¿Qué son esa mesa de trucos? Sus obras, ¿no? Las novelas estas. Y si lo pensamos con lo que venimos diciendo, la idea de mesas de trucos como que esas novelas están construidas con artificios y recursos literarios. Tienen una gran complejidad, ¿no? Entonces, el truco, la mesa de trucos, también como parte de la escritura. Esa escritura que, nada, es artificiosa, que tiene sus truquitos para que funcione de cierta manera. Y a la vez que entretiene, ¿no? Lo que decíamos antes, esta cuestión de la escritura realmente pensada, planificada y demás, pero además que sea para entretener y que sirvan de provecho, tienen también su ejemplaridad. Pensemos entonces acá cómo la literatura viene muy pegada todavía a la idea de que tiene que servir para algo, ¿no? Tiene que servir porque presenta ejemplos, porque es provechoso, no solo entretiene, sino que también en un punto enseña un poco, ¿no? Uno puede sacar ejemplos provechosos. Habíamos dicho también que eso después se va a ir separando cada vez más y nadie ahora le pediría en el siglo XXI a la literatura que haga nada más que ser literatura, ¿no? Pero bueno, antes era más marcada la función o la búsqueda de una función en la literatura. Sí, que no siempre se está en los templos, no siempre se ocupan los oratorios, no siempre se asiste a los negocios por calificados que sean. Horas hay de recreación donde el afligido espíritu descanse. Para este efecto se plantan las alamedas, se buscan las fuentes, se allanan las cuestas y se cultivan con curiosidad los jardines. Una cosa me atreveré a decirte, que si por algún modo alcanzara que la lección de estas novelas pudiera inducir a quien las leyera a algún mal deseo o pensamiento, antes me cortara la mano con que las escribí que sacarlas en público. Mi edad no está ya para burlarse con la otra vida, que al 55 de los años gano por 9 más y por la mano. Acá me parece muy interesante que en este párrafo, además de lo que marcó Jessica, él acá habla de cuál es para él la función de la literatura. Dice, no siempre se está en los templos, no siempre se está en los oratorios, o sea, uno no puede estar en la iglesia todo el tiempo rezando o con temas religiosos. No siempre se asiste a los negocios, uno no siempre está trabajando. Horas hay de recreación donde el afligido espíritu descanse. Para eso está la literatura para él. Estas novelas son para esos momentos. Y lo compara con qué? Con las alamedas, las fuentes, los jardines, ¿no? Con esta idea de espacios de esparcimiento, que no tienen que ver ni con lo religioso, ni con el trabajo, o con lo productivo. Entonces es muy interesante, ¿no? Pensar la novela como una plaza, sería, ¿no? Los jardines como una plaza, ¿no? Como un espacio. Bien. A esto se aplicó mi ingenio. Por aquí me lleva mi inclinación. Y más que me doy a entender, y es así, que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana. Acá está lo que yo les decía, ¿no? Boccaccio es el rey de la novela italiana, y entonces él acá marca que él es el primero que lo hizo en lengua castellana. Que las muchas novelas que en ella andan impresas todas son traducidas de lenguas extranjeras. Y estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas. Espectacular. Mi ingenio las engendró y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la estampa, ¿no? Entonces
Entonces acá habla de una suerte de originalidad. Él es el primero en que escribe estas novelas, no son robadas. Las otras que circulan en castellano no son originalmente en castellano, sino que son traducciones, está diciendo eso también. Entonces volvemos ahora, de nuevo en este coso entre humildad y orgullo, a la idea de el orgullo del trabajo, ¿no? De ser el primero en hacer eso en España. Tras ellas, si la vida no me deja, te ofrezco Los trabajos de Persiles, libro que se atreve a competir con Heliodoro, si ya por atrevido no sale con las manos en la cabeza, y primero verás, y con brevedad dilatadas, las hazañas de Don Quijote y Donaire de Sancho Panza, y luego las semanas de jardín. Mucho prometo con fuerzas tan pocas como las mías, pero ¿quién podrá rienda a los deseos? Esto es marketing, claramente. Dice, bueno, igual si esto no les gusta, lo que sea, yo ya estoy preparando y está contando todos los textos que está preparando, que va a escribir y que va a publicar. Sabemos que es un tipo que necesita dinero, entonces también acá en el prólogo está no solo mostrar que es, que produce incansablemente, ¿no? Como que su genio no tiene en un punto coto, porque él sigue escribiendo y escribiendo, pero también es una cuestión marketinera porque necesita vender sus obras para vivir, vive de eso. Mucho prometo con fuerzas tan pocas, bla, bla, bla. Solo esto quiero que consideres, que pues yo he tenido osadía de dirigir estas novelas al gran conde de Lemos. Algún misterio tienen escondido que las levanta. El conde de Lemos era un mecenas de esa época, era un tipo con dinero que ponía guita, puso guita en Góngora, puso guita en Lope de Vega, ¿no? O sea, bien por el conde de Lemos, elegía bien en dónde poner la plata este señor. No más sino que Dios te guarde y a mí me dé paciencia para llevar bien el mal que han de decir de mí, más de 4 sotiles y almidonados. Vale, ¿no? Y ahí se las manda a guardar a sus críticos o la gente con la que se pelearían. Se pelea bastante con Lope. Eh, porque bueno, porque Lope sí tenía guita, la pasaba bomba y qué sé yo, entonces medio había problemas ahí, que consideraba que Cervantes era un poco más serio, qué sé yo, Lope era medio un tiro al aire. Bien, entonces, si nosotros tuviéramos que pensar cómo está organizado más o menos este prólogo, en primer lugar, yo veo constantemente, no sé si ustedes también, si tienen otras lecturas, por favor los escucho, la idea de una oscilación constante entre la humildad y el orgullo, ¿no? Se mueve como entre esos dos polos. Em, Temáticamente podemos pensar. En primer lugar, me parece genial que siendo como el escritor más importante de la lengua castellana, haga un retrato escrito en vez de uno pintado. Eso está muy bien, ¿no? Digo, o sea, él escribió las novelas ejemplares, escribe el prólogo y hasta escribe su pintura, ¿no? Lo escribe todo, es una máquina de escribir. Y a nivel de temas, bueno, la defensa de lo que acaba de escribir, la defensa de lo que acaba de escribir, defendiéndose de las posibles críticas y del tema con la iglesia y bla, bla, bla. La explicación de qué son las novelas ejemplares, que esa explicación también le sirve a él como escudo, diciendo, bueno, esto también enseña, sirve para aprender algo. Y también dejar en claro que él es el primero en hacerlo en lengua castellana, ¿no? Su lugar, él ya ahí está reclamando su lugar en la historia de la literatura. O sea, hay una autoconciencia muy grande del papel que está desempeñando como escritor, ¿no? También las obras, menciona no solo las que ya escribió, sino también las que está por escribir, las que está por publicar.
sea, pone en conocimiento, pone en serie todo lo escrito. O sea, es muy buen automarketinero este hombre. Y a la vez, la idea de originalidad, o sea, este tipo de novelas ya fueron escritas en otras lenguas, pero estas que yo escribo son originales, no son copiadas de nadie. Y de todo esto lo que a mí me parece más interesante es cuál es la función de la literatura para él. Digo, nos regala eso, está buenísimo que pensar a ver qué pensaba un escritor de literatura en esa época, que qué era la literatura, cuál era su función. No sé si, acá no dice qué es la literatura, pero sí qué es la función que cumple para él, ¿no? Como el espacio, dice, horas de recreación donde el afligido espíritu descanse. El descanso del espíritu afligido en sus horas de recreación. Ahí está la literatura para servir ese momento, ¿no? Entonces, si bien él le da una función de ejemplar, de aprendizaje y qué sé yo, también le da una función que es la no función, que es básicamente el descanso del espíritu, ¿no? El entretenimiento, podríamos decir, la evasión, como más les guste. Digo, están esas dos ideas presentes y eso me parece muy interesante, porque no es solamente usted tiene que aprender acá algo, lo lee para seguir aprendiendo y qué sé yo, sino también como esta idea de más cercana al ocio, ¿no? Al ocio, al placer y al disfrute, porque lo compara con los jardines, con los alamedas, ¿no? Como todos espacios de ocio y de disfrute, de placer. Vamos a ver que esto no siempre es así. Vamos a ver que hay otros momentos donde se vuelve atrás en la historia de España, que entonces que hay que escribir todas cosas moralistas, porque todo tiene que ser para aprender y para no sé qué y no sé qué. Y vamos a ver, van a ver, son unas porquerías tremendas, obviamente, porque todo lo que está escrito con esa idea, acá te tengo que dejar una enseñanza y qué sé yo, a menos que uno tenga 5 años de edad, es una porquería de leer. Em, Digo, pero acá ya en el Renacimiento tenemos esa idea, que es una idea muy potente y que nosotros la damos medio por sentada porque a nosotros, uy, se me está por quedar sin batería, porque para nosotros ya llegó así, pero no, no es tan así. O sea, ha estado en discusión todo el tiempo, y es algo que también está bueno que nosotros tengamos nuestra propia idea sobre qué es la literatura, porque después dando clases se van a se van a encontrar ustedes mismos defendiendo qué es la literatura frente quizás a adolescentes que te dicen, ¿por qué tengo que leer esto? Y bueno, y uno tiene que dar respuestas de las que uno esté convencido realmente, ¿no? Porque si no, no, porque tenés que aprender, no, bueno. Yo les doy, yo no sé, yo tengo una respuesta para darles. Yo les digo que lo que les quiero enseñar es algo que va más allá de la ganancia, del capitalismo, del ser productivos, de otra cosa. Como quiero abrirles un espacio donde ustedes hagan cosas que, no, que solamente les gustan, que les gustan, y que no haya una ganancia en eso. Que lo mismo les puede pasar con la música o con otras cosas, ¿no? Pero digo, te estoy abriendo la puerta a un lugar de la no productividad cuando vos vas a tener que ser toda tu vida productivo y es insoportable, ¿no? Y es una existencia muy chata la que vivimos todos. Entonces, bueno, tener estos espacios, es realmente un regalo, ¿no? Como está buenísimo. Pero bueno, acá él ya está